Clase social. Las migrantes no somos de la misma clase obrera, porque hay una ley de extranjería que atraviesa nuestras cuerpos y nos limita. Y como trabajadoras del hogar y los cuidados, también recibimos opresiones de la clase obrera, que también se considera feminista. Y además participan en espacios donde se hegemonizan discursos que eternizan las opresiones, que son racistas, capitalistas, patriarcales. Para tener presente estas opresiones es necesario reconocernos como seres humanas, sujetas políticas, que podemos ser parte de la transformación social. Construir desde otras miradas feministas comunitarias que estén dentro de una economía social y solidaria.